Bueno chicos, seguimos una semanita más. Hoy vamos a corregir esos problemas que quedaron de potencial eléctrico. Habréis visto que la verdad que es un tema bastante sencillito, o bueno, un apartado bastante sencillito dentro de este tema. Simplemente apuntar por un lado que a todas las actividades que os dije el otro día que íbamos a hacer una vez terminado o realizada esta entrega, la explicación de la formulación inorgánica, la explicación del funcionamiento del laboratorio, que no hemos podido ir por toda esta situación. Pues obviamente también está la presentación de algunos de los temas tratados en el trabajo de investigación, que obviamente eso no lo tenemos pendiente y hay unos cuantos, bastantes ya, que están ya listos para ser presentados por alguno de vosotros. Simplemente la clase de hoy la vamos a comenzar explicando dos dudas que me han llegado por correo electrónico y que las he visto especialmente interesantes. Entonces, aunque ya he respondido individualmente a la persona que las ha planteado, pero sí que quería explicar aquí ambas dudas porque a lo mejor ni siquiera lo habéis planteado, pero llegado el momento podría surgiros esa misma duda y es bueno que tengáis clara la diferencia entre un par de conceptos. Entonces, la primera de esas dudas surgía porque en un momento dado de la presentación del último día yo hablaba de un concepto que es la diferencia de potencial, que yo os decía que en este tema o que este año no la íbamos a utilizar, no la íbamos a calcular. También en un momento dado os decía que bueno, que cuando en un circuito se habla de que una bombilla o de que una pila, una resistencia está a cierto potencial, en realidad de lo que estamos hablando es de su diferencia de potencial. Y os ponía esta fórmula que veis ahí. De hecho, esta fórmula aparece en la presentación. Esta es una fórmula que nosotros no usamos en ningún problema. Es posible que a lo mejor la recordéis de tecnología, no hablo de tecnología industrial, sino de tecnología de secundaria, puede que haya aparecido. Y sin embargo, en los problemas hay una fórmula que utilizamos que se parece, que es esta de aquí. Y entonces la duda era de que por qué en la presentación ponía una fórmula, luego en los problemas usaba otra y claro, no coinciden los resultados si utilizas una fórmula o utilizas la otra. Bien, estas dos fórmulas responden a conceptos distintos. Yo os estaba introduciendo la primera fórmula que nosotros no vamos a utilizar, pero bueno, porque sepáis un poquito de qué va y la gran diferencia entre esas dos fórmulas, porque en los problemas usamos la segunda, esta de aquí, quería aclararlo un poquito. Fijaos, para entender la primera, el concepto este de diferencia de potencial, lo único que necesitamos es una carga. Una carga que a su alrededor genera cierto potencial V, que calculamos con la formulita de V igual a K por Q entre R. Pues bien, yo ese potencial, en un ejercicio cualquiera, me le podrían pedir calcula el potencial en el punto 1 y me podrían decir a 10 centímetros de la carga y calcula el potencial en el punto 2 a 15 centímetros de la carga. ¿Vale? Entonces, si yo calculo el potencial aquí, pues estoy calculando V1 y si calculo el potencial aquí, pues estaría calculando V2. ¿Vale? En este caso, V1 y V2 son potenciales creados por la misma carga en puntos distintos. ¿Vale? Bien, pues cuando los restas tienes la diferencia de potencial. ¿Y para qué vale esa diferencia de potencial entre dos puntos? Pues imaginaos que ahora en uno de ellos ponemos una segunda carga. No la pongo encima porque se vea, pero es como si esa carga amarilla estuviera ahí encima del punto 1. Y de repente, porque a mí me interesa, quiero mover esta carga del punto 1 al punto 2 o se mueve sola. ¿Vale? Pues la energía asociada a mover la carga del punto 1 al punto 2 estaría relacionado con esto, con la diferencia de potencial entre el punto 1 y el punto 2. ¿Vale? Es algo que no hemos calculado, que no ni siquiera lo hemos planteado, pero bueno, porque sepáis a nivel teórico
por ahí iría la diferencia de potencial. Y vuelvo a repetir lo de siempre, no es la energía para ir del punto 1 al punto 2, pero para sacar esa energía, para moverse del punto 1 al punto 2, necesito calcular previamente esa diferencia de potencial. ¿Vale? Entonces, muy importante, muy importante. Esa formulita hace referencia a una sola carga y el potencial que crea esa sola carga en dos puntos distintos. Por cierto, a veces, para no confundir en ningún momento la primera fórmula con la segunda, sobre todo en el caso de la diferencia de potencial, en vez de hablar de punto 1 y punto 2, hablamos de punto A y punto B, y entonces esta fórmula se escribe como VB menos VA. Entonces, bueno, porque lo sepáis porque a veces se escribe así precisamente para no confundir el 1 y el 2 con la parte derecha de aquí. Vale, y esta segunda fórmula, que ni siquiera me he molestado en escribirla en la presentación y sin embargo es la que usamos en los problemas. ¿Por qué? Pues porque esta fórmula es la misma fórmula que ya hemos visto con la fuerza de Coulomb y con el campo eléctrico, que es que cuando yo tengo varias cargas, aquí da igual que sean positivas que negativas, el caso es que tengo varias cargas, aquí he dibujado dos, pero podría haber tres, otra carga aquí, cuatro, las que fueran. Tengo varias cargas y un único punto en el que quiero averiguar pues, la fuerza total o el campo total o en este caso el potencial total. ¿Vale? Pues la primera carga crea un potencial ahí, lo llamo V1, potencial creado por la primera carga. La segunda carga crea su propio potencial ahí, lo llamo V2, potencial creado por la segunda carga. Y el potencial total que yo me encontraría si mido directamente el potencial en ese punto, pues equivale a la suma de estos dos. Desde el punto de vista conceptual, pues esta fórmula de aquí es mucho más sencilla que esta de aquí, aunque a vosotros os parezca similar, pues aquí es sumar, aquí es restar. Pero el concepto físico que hay detrás, aquí es mucho más sencillo porque es simplemente sumar potenciales en un punto creados por varias cargas. Y aquí como hay que asociarlo al movimiento, tal, pues es un poquito más complicado a nivel conceptual. Entonces no es más que esto. La gran diferencia es que en esta fórmula los subíndices hacen referencia a las distintas cargas presentes, pero el potencial que se calcula todo el rato en el mismo sitio. En cambio aquí sería la inversa. Los subíndices hacen referencia a distintos sitios y el potencial se calcula en cada sitio, pero creado todo el rato por la misma carga. ¿Vale? Bueno, no sé si os había surgido la duda o no, pero yo creo que con esto ya queda convenientemente explicado por si alguien no terminaba de cuadrarle el asunto de las fórmulas. Y luego me han preguntado una segunda duda, esta un pelín más rápida, en relación al último problema de ejemplo que hice. Ese problema que había dos cargas y yo decía calcula el punto situado entre ellas donde el potencial es cero. ¿Vale? Que os dije en todo caso que yo no iba a poner un problema como ese, pero sí me interesaba que vierais al menos un problema de esos porque son problemas muy típicos y en segundo los tendréis. Entonces, bueno, pues por lo menos que lo hayáis visto en alguna ocasión. Esos problemas normalmente se basan en tener dos cargas y un punto. Normalmente está entre ellas, pero también podría estar fuera de ellas dependiendo del signo de las cargas. Pero bueno, o sea que no siempre tiene por qué estar entre las dos. Puede estar a un lado, al otro. Depende de si lo que te dicen es que el potencial es cero o que el campo es cero. Pues ahí va a depender del signo de las cargas. Pero bueno, aquí sobre todo visualmente se ve muy bien que en el problema de ayer esto era 10 y entonces lo que hicimos fue llamar a una de las distancias X. Había dos distancias, una a una carga, la otra a la otra carga. Yo a esta distancia de aquí la llamé X y como el total era 10, pues esto me quedaría 10 menos X. Esto es el planteamiento que hice yo ayer o el otro día para despejar la X. ¿Vale? Bien, la pregunta que me plantean es que yo en un momento dado dije, y es así, que da igual a que llames X, que tú podrías haber llamado X a esto, y 10 menos x a esto otro. Y sin embargo el resultado cuadraría. Entonces algunos de vosotros puede que a lo mejor si parasteis el vídeo y planteasteis el problema, resulta que llamasteis x a esto
y 10 menos x a esto otro, y resulta que no os cuadra el resultado, porque a mí me dio 4 y pico, y a vosotros, en cambio, a los que llamáis x a esto, pues despejáis la x y os da 5 y pico. Entonces, claro, decís, no cuadra el resultado. No, lo que no cuadra es la solución matemática de una ecuación que tú has resuelto. Pero la solución física sí que cuadra. Porque si esto es 10 y esto te ha dado 4,28, pues esto de aquí es 10 menos 4,28, 5,72. Cuando a esto lo llamáis x y a esto 10 menos x, esta x te da precisamente 5,72. Y en cambio este 10 menos x te da 4,70 o 5,78 y esto te da, perdón, 5,72 y 4,28. Lo realmente importante es que llames a lo que llames x, siendo lo otro 10 menos x, este trocito de aquí te va a dar que mide 5,72 y este trocito de aquí te va a dar que mide 4,28. Por tanto, en el fondo además el dibujito está mal hecho, que he hecho esto más grande que esto, pero bueno, eso es lo de menos. ¿Vale? Bueno, pues esa aclaración también la quería hacer, como a veces el elegir una determinada incógnita o una determinada manera de resolver el problema puede conducir a soluciones matemáticas distintas, pero cuya interpretación física sea exactamente la misma, que es lo que nos interesa a nosotros aquí, que estamos en física. ¿Vale? Bien, pues una vez aclaradas estas dos dudas o compartidas con vosotros, pasamos a resolver esos dos problemas, que son problemas muy sencillitos, muy breves, donde ya os anticipo que vamos a aplicar todo el rato esta parte de aquí, porque vamos a tener varias cargas generando potencial en un determinado punto, pues vamos a calcular potencial de cada carga y lo vamos a sumar. El primer problema venía resuelto del libro. Era un cuadrado perfecto, había 4 cargas totalmente distintas y me pedían el potencial total en medio del cuadrado. Yo lo voy a resolver porque como en el libro venía ya resuelto, lo resuelvo de una manera un poco rara, yo lo voy a resolver al mismo estilo que los problemas anteriores, es decir, el libro lo mete todo en una fórmula y te da el resultado directo. Yo en cambio voy a ir calculando cada uno de los 4 potenciales y luego los voy a sumar, que es como hemos ido trabajando en los problemas de fuerza y en los problemas de campo eléctrico. Vale, para empezar veréis, y lo he hecho así aposta, que mi dibujo no coincide con el del libro. Porque yo he empezado, el libro te dice que es Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3 y Q sub 4. Te dice que la primera es de 2, la segunda de menos 3, la tercera es de 1 y la cuarta es de 4. Pero lo que no te dice es en qué vértice concreto del cuadrado está cada carga. De forma que el libro pinta aquí la primera, aquí la segunda, aquí la tercera y aquí la cuarta. Y sin embargo yo he decidido pintarlo distinto. ¿Por qué? Pues porque en este problema en concreto el dónde pongas las cargas da igual, precisamente porque me piden el potencial en el centro. Entonces, como me piden el potencial en el centro, las 4 cargas están a la misma distancia del centro del cuadrado y eso hace que la ubicación concreta de cada una de las 4 cargas nos sea indiferente. Esto es algo muy especial que solo ocurre en este problema. En cuanto me hubieran pedido potencial total aquí, o aquí, o aquí, o aquí, o por aquí, pues habría que haber especificado mucho mejor cuál está realmente en cada vértice. Entonces, de hecho, eso sería más bien un fallo del enunciado de que deberían haber afinado mucho más el dónde está cada carga. Y no que el libro decide decir, pues 1, 2, 3, 4, y yo en cambio lo decido llamar de otra manera y los resultados veis que van a cuadrar. Bien, aquí habría un dato previo que merece la pena calcular. Sabéis que vamos a aplicar la fórmula de esta de aquí. En realidad han salido al revés los cálculos, pero bueno, quería que saliera esto primero. Vamos a aplicar esta fórmula V igual a K por Q entre R, la fórmula del potencial 4 veces, una para cada carga. Y claro, lo que voy a necesitar es la distancia de la carga al punto. Distancia de la carga al punto. La he dibujado ahí, pero en realidad esa distancia es la misma para las 4 cargas. Es eso que llamamos X y que podemos deducirlo con la cuenta de aquí abajo. ¿Qué ocurre? Pues que en un cuadrado la diagonal cumple el teorema de Pitágoras.
hipotenusa cuadrado igual a suma al cuadrado de los catetos. Como el lado del cuadrado es 1 metro, pues esto de aquí. Esto sería la diagonal. Y resulta que la distancia al centro es la mitad de la diagonal. Pues ya tengo la distancia de cada carga al punto. ¿Qué hacemos ahora? Pues para cada carga repetimos esta cuenta y lo único que va a cambiar es lo que ponemos ahí en la carga. Pues para la primera carga sería pues K por Q, 2 microcoulombios, 2 por 10 a la menos 6 entre distancia. Fijaos aquí cómo merece la pena lo que os decía, que a veces ahorrarte cálculos con la calculadora te puede merecer la pena. No es lo mismo tener que andar metiendo potencias en la calculadora, denominadores con una división dentro de ellos, que a veces en lo que falléis es en meter bien la operación en la calculadora, a poder hacer aquí cuentas de cabeza. ¿Qué cuentas de cabeza puedes hacer aquí? Pues que 10 a la 9 por 10 a la menos 6 es 10 al cubo, porque 9 menos 6, 3, 10 al cubo. Pero es que 10 al cubo es 1000. Entonces al final lo único que te queda arriba es 9 por 2, 18. Por 1000, 18.000. Pero claro, cuando tú tienes algo dividiendo en el denominador, eso que está dividiendo pasa multiplicando arriba. Si me había quedado 18.000, 9 por 2, 18 por 1000, 18.000, y ese 2 de ahí abajo pasa multiplicando arriba, 18.000 por 2, 36.000. Lo hacemos de cabeza y entonces lo único que tengo que meter en la calculadora es 36.000 entre raíz de 2. Y hay muchas menos probabilidades de meter mal los números en la calculadora cuando lo que tienes que hacer es 36.000 entre raíz de 2, que cuando tienes que meter todo esto, que aquí va, según el modelo de calculadora vas a tener que abrir un paréntesis, que según la calculadora lo mismo cuando metes este raíz de 2 entre 2, te despistas y el entre 2 lo metes dentro de la raíz y te da una cosa que no tiene sentido. Bueno, en definitiva, que a veces es bueno fomentar un poco el cálculo mental, sobre todo con operaciones como estas que son directas, y que todo el mundo sabe multiplicar 9 por 2 y meterle 3 ceros, ¿vale? Lo hagamos como lo hagamos, da 25.000 y pico voltios, pues ese sería el potencial que está creando aquí la primera carga. Obviamente como es positiva, pues potencial positivo. Vamos a por la segunda que es negativa, pues va a crear un potencial negativo. Igual lo podéis hacer eh, metiendo todo esto en la calculadora, la distancia es la misma porque los 4 vértices están a la misma distancia del centro del cuadrado, la carga es negativa y aquí como mucho, si lo hacemos de cabeza, pues lo único que cambia es 10 a la 9 por 10 a la menos 6, 10 al cubo, 10 al cubo es 1000, 9 por 3, 27, por 1000, 27.000 y el 2 que está aquí abajo pasa arriba multiplicando, 27.000 por 2, 54.000 en negativo porque había un signo menos. Mucho más fácil meter esta cuenta en la calculadora y nos da menos 38.000. Y lo mismo con la tercera, potencial de la tercera que es de 1 microculombio, ya hacedlo como os dé la gana o operando de cabeza o todo lo que puedas para luego hacer esta cuenta o que queréis meter todo esto en la calculadora, pues mientras lo metáis con cuidado y te dé eso, pues fenomenal. Y luego el potencial de la cuarta carga, que sería esto de aquí, y una vez que tengo los 4 potenciales, el potencial total ahí es la suma de los 4. Pues potencial total es suma de los 4. Cuando había 2 cargas es V1 más V2, pues si hay 4, pues es V1 más V2 más V3 más V4. El subíndice es potencial creado por cada carga. Eso equivale a sumar esos 4 numeritos que acabamos de calcular. Y si lo sumamos bien, pues nos da los 50.911 voltios con 71 que daba el libro, y en cambio el libro no hace esto. De aquí no calcula cada potencial por separado. Más bien el libro parte de aquí para hacer un único denominador común y meter directamente la suma de las 4 cargas, bueno, es totalmente equivalente y sería lo mismo. Pero es posible que lo del libro líe un poquito más que esto. Bueno, y ahora vamos con el otro problema que había, que es el 21A de la, no sé, la 398 o qué página era, la última de este tema, que otra vez el libro pues vuelve a jugar con coordenadas en vez de distancias. Los problemas se entienden mucho mejor así cuando me dicen 2 cargas separadas 1 metro, a no que me digan, no, una está en el menos 2,0, la otra en el 2,0. Bueno, pues eso equivale a decir 4 metros de distancia. Cuidado que aquí hay una errata, aunque el problema está bien resuelto, que es que a mí me piden el potencial en el punto A menos 2,3.
Entonces yo he puesto el punto menos 2, 3, que corresponde a ese, pero aquí falta el menos. Obviamente no es el 2, 3, es el menos 2, 3, ¿vale? Entonces que nadie se líe. Ahí a ese 2 de A2, 3 le falta un signo menos, ¿vale? Bien, entonces esas son las dos cargas. Aquí sí es importante el cómo dibujarlas. Y en el libro esto ya sí que te lo especifica. Te dice Q1 en el 2,0 de 15 nanoculombios y Q2 en el menos 2,0 de menos 6 nanoculombios. Si alguien por error ha puesto aquí la de 15 y ha puesto aquí la de menos 6, pues el resultado no le dará los 9 voltios que da el libro, ¿vale? Entonces aquí en este, como no hay simetría, no pasa como en el rectángulo, que todo está a la misma distancia, en el cuadrado, pues aquí ya sí que influye y mucho la posición de cada carga. Bien, pues lo primero es tener claro que dos cargas, si están situadas en el menos 2,0 y en el 2,0, pues las separan 4 metros, y de esta de aquí, el punto menos 2,3 del menos 2,0 está separado estos 3 metros que he señalado aquí. ¿Vale? Entonces ya tengo, porque al final lo que necesito es calcular potencial que crea en el punto A esta carga y potencial que crea en el punto A esta carga. Y para ese potencial necesitaba esta distancia. Entonces por lo menos ya la tengo dibujada y la puedo calcular. El cálculo de esa distancia es bien sencillo. De nuevo, teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado suma al cuadrado de los catetos, este cateto vale 4, este cateto vale 3, pues la hipotenusa nos da 5 metros. Y con esos 5 metros ya puedo calcular el potencial que crea esta carga. K por Q entre R, y otra vez hasta lo puedes hacer de cabeza sin necesidad de calculadora, porque 10 a la 9 por 10 a la menos 9 es 1, 15 entre 5, 3, por 9, 27, y no te hace falta calculadora. Y luego para el potencial que crea esta aquí, pues K por Q entre R. Ahora mucho cuidado que la distancia esta son estos 3 metros de aquí. 10 a la 9 por 10 a la menos 9 es 1. 6 entre 3 a 2 por 9, 18, pero con el signo menos, menos 18. Y ahora ya simplemente potencial total, suma de potenciales, pues 27 más menos 18, pues da los 9 voltios que daba el libro. Como veis, estos ejercicios son tremendamente sencillos. Así que bueno, pues ya está. Ya simplemente deciros que mañana la clase haré resolución de problemas de repaso, la dinámica de siempre o de la otra vez, pues yo iré poniendo el problema, mi consejo es para el vídeo, intenta hacer el problema y luego continúas el vídeo. Más o menos repasaremos los problemas que habrá al día siguiente en la entrega de ejercicios. Lo más normal es que haya un problema de conservación de la energía mecánica, es decir, los que llamábamos montañas rusas, aunque tened en cuenta que este año les hemos metido muelles, un problema de trabajo y potencia, muy sencillitos, sustituir en la fórmula y calcular, un problema de conservación de la energía con rozamiento, lo nuevo de este año e importante, y luego un problema de fuerza campo eléctrico, que lo normal es que sea de campo eléctrico, que es lo más complicado que hay aquí, y un problema de potencial como los que estamos haciendo ahora. 5 problemas y la entrega como el otro día. Recortaremos un poquito el tiempo, el otro día os dejé más tiempo, un poco por si había algún problema, pero ya viendo que estamos funcionando bien, pues os daré tiempo más que de sobra, porque repito, que alguno también me lo ha preguntado, no es un examen, es una entrega de ejercicios. Yo no voy a estar conectado a Zoom viendo cómo hacéis los ejercicios, no es una entrega de ejercicio, pues vosotros descarguéis la hoja, hacéis los ejercicios, vais a tener el libro, los apuntes, los vídeos, o sea que es que lo hagáis y me lo entreguéis bien hecho, como habéis hecho la mayoría la otra vez. Entonces os daré tiempo de sobra, pues a lo mejor de 11 a 6, más o menos. ¿Vale? Bueno, pues nada más. Espero que haya quedado cortita esta clase y mañana pues repasamos.